un abogado, doctor en Derecho, maestría en la Universidad Católica, ¿no? Y realmente un aprista como debe ser, ¿no? Los apristas, un aprista bueno, un aprista consecuente y un aprista que realmente defienda, no porque le pagan, defiende porque es Por principio. su principio, así es. La siguiente, por favor. El APRA en búsqueda del poder. Quería su comentario. ¿Cómo el APRA, producto de esas artimañas, sobre todo de la parte de los militares, por qué ese ensañamiento de los militares para que el APRA no entre al poder en sus inicios en los años 31, en el 45 y posterior a ello, ¿no? Bueno, el APRA insurge como una propuesta continental y lo que estamos a puertas de celebrar son los 100 años del APRA continental. Cuando Águila Torre funda el APRA o Alianza Popular Revolucionaria Americana, entregando la bandera indoamericana a los estudiantes de México, ¿no? En 7 de mayo de 1924. El Partido Aprista se funda el 20 de septiembre de 1930 y Águila Torre postula a la presidencia en el año 31. Pierde, entre comillas, ante el comandante Sánchez Cerro, que tenía el apoyo del grupo, del sector de la oligarquía de ese entonces, del militarismo de ese entonces, que optan por ese candidato, por el candidato que seguía los lineamientos del proyecto de un Estado oligárquico contra el cual el APRA insurge. Ahora, el APRA ha sufrido carcelería, persecución, destierro, y en el caso de Águila Torre quiero enfatizar, solo Águila Torre estuvo 8 años en el exilio, entre el 23 y el 31 con Leguía. Perdóname, justo quería tocar. Retorna recién el año 31 para postular, y luego tuvo carcelería y una larga clandestinidad. Leguía estuvo en el gobierno del 19 al 30. Así es. Fue el oncenio. El famoso oncenio. El oncenio, ¿no? Así es. O sea, y en esa época, ¿qué pasó con el APRA? Ya, te O explicando. sea, el APRA no existía. El APRA, en el Perú no existía, ¿no? En realidad, el APRA no es un partido declarativo, se va gestando en el tiempo. Porque Águila Torre es protagonista de la reforma universitaria, es protagonista como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, participa y lidera el movimiento obrero estudiantil del 23 de mayo del año 23 contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, y el gobierno de Leguía opta por deportarlo a Panamá, ¿no? Y sale al exilio en el año 23, en el octubre del año 23, y retorna recién al Perú en agosto del año 31, ya para ser candidato presidencial, y cuando el Partido Aprista ya se había fundado por una playa de obreros, artesanos, trabajadores manuales e intelectuales como Manuel Ciudadano, entre otros, ¿no? Carlos Manuel Cox y otros altas personalidades de ese momento. Entonces, Águila Torre, y quiero personalizar su caso porque es un poco el ejemplo de lo que le pasó a varias generaciones, estuvo 8 años en el exilio, ¿no? Luego retorna, no gana las elecciones, hay una persecución contra el APRA, Águila Torre estaba en el Panóptico, encarcelado, incluso estuvo al borde de ser fusilado por una corte marcial en el año 32, surge la Revolución de Trujillo del año 32, julio del 32, los constituyentes apristas son retirados, arrojados del Congreso, los sacan del Congreso, los deportan o los meten preso, y el Congreso Constituyente sigue funcionando sin la presencia de la representación aprista entre el 32 y el 33. Ahí está la Constitución del 33. Se da la Carta Política del 33, que la promulga el comandante Sánchez Cerro, ¿no? Y luego el de 33 muere Sánchez Cerro, hay una apertura con Benavides, que dura pocos meses, y el año 34 el mariscal Benavides otra vez decreta la ilegalidad del APRA, y Águila Torre tiene que pasar a la clandestinidad. Y en muchas viviendas de Miraflores, de Barranco, Barrios Altos, vivió Águila Torre a salto de mata por muchos años, rodeado de muy pocos apristas, para desde ahí enviar consignas, dirigir el partido, sacar la tribuna clandestina, ¿no? Y recién en el año 45, luego de 11 años de persecución y clandestinidad, el APRA recupera la legalidad, pero no puede participar de las elecciones presidenciales Águila Torre del 45, entonces el Partido Aprista ofrece sus votos al Frente Democrático Nacional y gana Bustamante y Rivero abrumadoramente al candidato Eloy Ureta, recuerdo, y luego Mariscal Eloy Ureta, ¿no? Y luego fue el presidente, ¿no? No.
Y fue elegido incluso Fernando Belaúnde, que tenía solo 32 años como diputado del Frente Democrático. Entonces, el APRA tiene representación en diputados mayoritaria, no tiene el control del Senado y se produce una huelga parlamentaria en el Senado que impide que se aprueben leyes en el 47, 48. Y viene el golpe de Odría, otra vez Aya La Torre en la clandestinidad y el gobierno de Colombia le da asilo en la residencia colombiana, acá en la avenida Arequipa, entre el 49 y el 54. 5 años asilado y hay un contencioso entre Perú y Colombia por el tema del asilo de Aya La Torre. La Corte de la Haya le da la razón a Aya La Torre en parte y Aya La Torre pierde su nacionalidad. Uruguay le ofrece pasaporte para que él salga al exilio el año 54 con pasaporte uruguayo porque había perdido su condición de peruano, ¿no? Había perdido la nacionalidad por mandato del gobierno de Odría. Y recién regresa al Perú el año 57. Entonces, un poco eso es la etapa más dura del APRA y de Aya La Torre, y hay fusilados en la Revolución de Trujillo, hay fusilados en el Callao, hay hechos que a veces la historia no enfatiza, pero el gobierno de Sánchez Cerro dispuso el bombardeo de Trujillo, ¿no?, de la población civil de Trujillo, con las consecuencias que todos nos imaginamos, ¿no? Y hubo fusilados por disposición de cortes marciales. ¿Y dónde viene la enemistad entre el APRA y los militares? Nace de la Revolución de Trujillo y de otro tipo de desencuentros, y porque el mismo Velasco Alvarado alguna vez y algunos otros oficiales del ejército reconocieron que los militares habían sido, digamos, el brazo armado de la oligarquía, ¿no? Pero nunca los militares aceptaron que Aya La Torre sea presidente, por eso que el año 62, habiendo sacado Aya La Torre más votos que Fernando Belaúnde, Belaúnde señala que hay fraude, reclama presencia militar, hay un golpe de Pérez Godoy, se anulan las elecciones y qué situación se da un año después. Belaúnde gana, pero Aya La Torre saca más votos de los que sacó el 62 y había un nuevo padrón electoral que había elaborado la Junta Militar de Pérez Godoy y que luego estuvo el señor Lindre, ¿no? Y el APRA tiene más votos en las listas parlamentarias que en las listas de Fernando Belaúnde y la Democracia Cristiana. Tiene la primera mayoría, pero Belaúnde tiene más votos presidenciales. Aya La Torre reconoció la victoria de Belaúnde, pero como dije hace unos días en un coloquio en el aula magna, que fui invitado por la Comisión del Centenario, dije qué grandeza tuvo Bedoya Reyes, que dio sus votos a nombre del PPC, 25 votos, para que Aya La Torre sea presidente de la Asamblea Constituyente, 37 votos apristas, 25 al PPC, sobre una asamblea de 100, haya ungido presidente de la Asamblea Constituyente. Qué distinto Bedoya a Belaúnde, que no supo reconocer que Aya La Torre le había ganado y en vez de ayudar a que haya un proceso de transición, impugna las elecciones, habla de fraude y pide pronunciamiento de los militares. Y como dije el otro día en el coloquio en Alfonso Ugarte, ¿no? Belaúnde fue llevado de la mano por los militares, y lo repito, de la mano por los militares para ganar la presidencia del año 63, porque era Acción Popular, era la Democracia Cristiana, era el voto de los comunistas, de los socialistas, de los social progresistas y de todo aquel que estaba en la línea opositora al APRA, ¿no? Que siempre ha sido un partido que ha desatado pasiones, ¿no? O adhesiones u odios. Cuéntanos algo del antiaprismo. Porque hay un antiaprismo marcado. Sí, histórico, renovado por el tiempo. Yo tengo claro que el antiaprismo aún existe. Antes fue la figura de Aya La Torre el foco y la atención del antiaprismo, ¿no? Era Aya La Torre acusado de comunista o de fascista o de sectario o de terrorista, porque incluso el gobierno de Odría imputó a Aya La Torre ante la Corte de la Haya que Aya La Torre era un líder de una organización terrorista, ¿no? Y esos temas se fueron ventilados en la Corte de la Haya en los años 50. Entonces, en verdad el antiaprismo se fue cultivando, si cabe la expresión, o multiplicando bajo el influjo del Comercio, que era un diario muy leído y con mucha influencia política, porque las editoriales del Comercio, la línea política del Comercio en los 30, en los 40, en los 50, en los 60, fue muy dura contra Aya La Torre. Y qué ironía de la historia, ¿no?
el año 74 Juan Velasco Alvarado expropia el comercio, ¿no? Arrebata el comercio a sus legítimos dueños, y recuerdo mucho que cuando aún Aya La Torre vivía, más bien el periodista Alfonso Baella Tuesta, ¿no? El viejo periodista, papá de Alfonso Baella Herrera, dirigía un semanario político y le dio amplia cobertura al Día de la Fraternidad que presidió Aya La Torre el año 76, como tratando de reconciliarse el comercio o la línea política del comercio con al partido al que tanto habían combatido, ¿no? Porque si algo caracterizó a Aya La Torre, a pesar de todo lo que se puede haber dicho en su contra, es que no supo odiar. Yo lo conocí cuando ya tenía una edad avanzada y yo era un niño, y lo empecé a frecuentar y a aprender directamente de él cuando yo ingreso a la Universidad Católica, soy parte del Comando Universitario Aprista de la Católica. Entonces, nunca... ¿Tú has estado con Mauricio Mulder? Mauricio es mayor que yo, pero somos de un mismo comando que se fue renovando con el tiempo, ¿no? A nuestro comando incluso perteneció Rodrigo Franco, que fue asesinado por Sendero Luminoso, y a nuestro comando ha pertenecido en su momento Roque Benavides, el periodista César Campos, el propio Mauricio Mulder, los hermanos Moscoso, Guillermo Geis, que es un ingeniero destacado que ha tenido siempre un compromiso con el APRA. Entonces, lo que quería decir es que Aya La Torre nunca nos infundió odio, ¿no? Nunca nos infundió el deseo de venganza, de revancha, de querer, digamos, denostar del enemigo, sino más bien nuestro enemigo mayor era el comunismo, que Aya La Torre supo confrontar en el año 1927 en el Congreso Antiimperialista de Bruselas. Y si uno repasa ahora las más de 20 obras de Aya La Torre, el antiimperialismo Lapra, 30 años de aprismo, espacio-tiempo histórico y otras más, uno se da cuenta que es un pensamiento que negó al marxismo, dialécticamente lo negó, al marxismo decimonónico, al leninismo, porque Aya La Torre explicó muy bien, y creo que eso es válido ahora, de que el imperialismo no era la fase superior al capitalismo, como le decía Lenin, sino que en nuestros países subdesarrollados era la primera fase del capitalismo. Que el capitalismo nace en nuestros pueblos o países o economías con la llegada de capitales extranjeros, con la llegada de la inversión extranjera, ya sea británica, norteamericana. Pero, ¿qué pretendió Aya La Torre? Defenderse del imperialismo con dos propuestas, ¿no? La unidad política y económica de América Latina para saber tratar y negociar con el capitalismo internacional, con el imperialismo norteamericano, y además hacer un proceso nacionalista en cada país para reivindicar al campesino, al trabajador manual y promover una alianza de clases, porque el APRA no es un partido de una sola clase, es un partido pluriclasista. Obreros, campesinos, clases medias, intelectuales, todos han tenido espacio en el APRA. Y cuando uno revisa quiénes firmaron el acta de la fundación del Partido Aprista Peruano, uno ve que hay obreros, artesanos, gente del sector obrero textil, como intelectuales, académicos, ¿no? Y entonces esa mistura creo que le ha dado sostenibilidad, grandeza al APRA, porque en el APRA no hay un trato fraterno, ¿no? De compañero. Y uno, sea mayor o sea menor, el trato es el mismo, compañero. De tal modo que esa fraternidad aprista se ha preservado más allá de la muerte de Alan García, y cuando, más allá de la muerte de Aya La Torre, y Alan García, discípulo de Víctor Raúl, 2 veces presidente, no puedo yo negar, y creo que nadie podría negar, que es parte de la historia de 100 años del aprismo, ¿no? La figura de Alan García, ¿no? Él fue el que llevó 2 veces presidente al APRA. Claro, y yo tengo una opinión en particular, ¿no? Si el antiaprismo impidió que Aya La Torre sea presidente de la República, y en su etapa ya final de la vida fue solo presidente de la Asamblea Constituyente, y digo solo presidente de la Asamblea porque él debió ser presidente de la República, ya sea el 31, el 45, el 62, 63, incluso Velasco con el golpe militar impidió que haya elecciones el año 69, sí, que seguramente el APRA hubiera ganado holgadamente, porque ya Chirino Soto, candidato del APRA, había ganado la Diputación por Lima a Cueto Fernandín en el año 67, y todo hacía pensar que, como se dice, al galope Aya La Torre iba a ganar al candidato del velaundismo
de los sectores del PPC que se había formado el PPC. Entonces, de esta terquedad del antiaprismo, de los militares en particular, de cerrarle el camino a Aya La Torre, no se dio ya luego de la muerte de Aya La Torre porque los militares tuvieron una actitud distinta respecto al APRA, ¿no? Tal vez el último rasgo de antiaprismo se dio con Armando Villanueva, ¿no? Que creo que los militares entre Armando Villanueva, candidato al 80, y Fernando Belaúnde, creyeron que Belaúnde era el candidato ideal para que luego no haya pues una auditoría del gobierno militar, ¿no? Que fueron 2 fases. No hay que olvidar que todos los ministros de Estado fueron con Velasco Alvarado militares de alta graduación. No había un solo civil. Y con Morales Bermúdez hubo algunos civiles como el canciller, ¿no? García Bedoya, por ejemplo, ¿no? O el mismo ministro de Economía Barúa, pero el resto eran militares de alta graduación. Y ellos gobernaron el país. Silva Arruete era otra excepción, de economía, ¿no? Entonces, creo que la etapa de la vida de Aya La Torre, que surge como dirigente universitario en San Marcos, que se convierte en un dirigente que visita a los estudiantes de Chile, de Santiago, de Chile, de Montevideo, de Buenos Aires, dejó huella, y el APRA continental ha dejado tanta huella que hay decenas de partidos, y no menos de 10 partidos latinoamericanos que tienen otro nombre, pero han recogido la esencia del pensamiento de Aya La Torre y del APRA, que son la democracia social, el PAN con libertad, Costa Rica, creo que sí. Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Revolucionario Dominicano de República Dominicana, Acción Democrática de Venezuela, el Partido Liberal de Colombia, Izquierda Democrática del Ecuador, Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, que hizo la gran revolución del 52, el Partido Socialista al que perteneció Allende, tuvo inspiración aprista en buena parte de su vida política, ¿no? Luego se izquierdizó con Allende, ¿no? Se radicalizó y por eso fracasó, porque siempre escuché a Aya La Torre decir que no respaldaba a la Revolución Cubana porque había traicionado los ideales libertarios de la revolución, que era convocar a elecciones. PAN con libertad. ¿No? Y se hicieron del poder para no dejarlo nunca, hasta ahora. No dejarlo nunca. Y se convirtió en satélite de la Unión Soviética. Y Aya La Torre siempre afirmaba ni con Washington ni con Moscú, ¿no? Si tú tendrías que elegir entre PAN o libertad, ¿qué eliges? Definitivamente la libertad. Definitivamente, ¿no? Eso no hay en Cuba. Y No, yo creo, eso no hay en Venezuela. Eso no y puede. creo que eso ha marcado la vida de Aya La Torre, en especial porque él nunca transigió con ningún dictador, sufrió los embates personalmente, y su partido, y su militancia, y sus dirigentes, porque no era fácil ser aprista, me imagino, en los años 30, 40 o 50, porque era estar o perseguido, o preso, o sin empleo, Proscrito. o deportado, ¿no? Y socialmente mal visto, ¿no? Totalmente. Entonces, figuras como Manuel Seoane, por ejemplo, vivió parte de su vida en el exilio, ¿no? Sí. Argentina, Chile. Luis Alberto Sánchez, parte de su vida en Chile, ¿no? Luego hizo docencia en muchos países. Tanto así que ahí lo nombraron miembro de la Academia Chilena Claro, de la Lengua. entonces, y Aya La Torre influyó incluso en la Unión Cívica Radical de Argentina y en otros partidos latinoamericanos que, sin llamarse partidos apristas, han tomado parte del pensamiento, y Aya La Torre nunca pensó ser el líder de un partido continental, sino que cada país tome sus banderas, sus principios, y de acuerdo a su realidad forme sus propios movimientos y partidos políticos. También en el APRA, en el gobierno, en el primer gobierno de Alan García, se dice que fue un desastre total. Eso es cierto. Anoche lo ha dicho Pepe Barra, ¿no? Ha hecho un deslinde con el primero y el segundo gobierno. Yo tengo una lectura distinta, ¿no? Creo que hay que entender el escenario de los años 80. Fernando Belaúnde recibió el país el año 80 y dejó la economía con una nueva moneda, porque pasamos del sol al INTI, el año 85, a veces lo olvidamos. Le borró 3 ceros. Le borró 3 ceros. 3 soles. Así es. Y luego la inflación proyectada el 85 era 250%. Ingresa el APRA, Alba Castro, ministro de Economía, se reduce la inflación a 70% aproximadamente, hasta 60% incluso, y los años 86, 87 fueron exitosos, incluso hasta el 88.
Claro, el tema de la banca, de la estatización de la banca, creo, polarizó el país, permitió que surja Vargas Llosa como un líder político, generó la creación del Fredemo, el Movimiento Libertad, el Fredemo, ¿no? Y creo que fue un error porque no respondió a una decisión pensada y reflexiva para un momento donde era mejor ir hacia las reformas más moderadas, ¿no? Porque había un viejo ideario aprista, ¿no? Que tardíamente trataba de cumplirse, pero también el mundo había cambiado Totalmente. a lo largo de 40 años, 50 años. Entonces, el APRA, el haber llegado tardíamente al gobierno en el año 85, que Aya La Torre no haya ejercido la presidencia, que su generación ya no haya sido casi parte del primer gobierno de Alan García le dieron una enorme responsabilidad, fue el más votado, le ganó a grandes de la política, Barrantes, Bedoya, Alba Orlandín, incluso Morales Bermúdez, ¿no? Y ganó en primera vuelta. Y su gobierno, yo no lo califiqué de desastroso por varias razones, ¿no? Porque hubo que enfrentar al terrorismo, que mató, asesinó a más de 1.200, algunos hablan de más de 1.500 dirigentes apristas, incluso militantes, pero sobre todo dirigentes, o sea, diezmó a los cuadros apristas, porque eran dirigentes de bases, sectoriales, ministros, regidores, alcaldes, y los fueron asesinados. Una persona muy cercana a nosotros, Rodrigo Franco, ¿no? Un exitoso presidente de una empresa como ENSI, fue asesinado delante de sus hijos acá en la zona central de la carretera de Lima, ¿no? Y casos como ese. Entonces, Alan García se convirtió en un líder continental con el tema de la deuda externa, era una figura muy reconocida. Nunca voy a olvidar que cuando Patricio Aylwin asume la presidencia y el acto de transición después de la dictadura de Pinochet se da en el Estadio Nacional de Santiago, y fueron jefes de Estado latinoamericanos, Felipe González, estuvo el presidente Mitterrand. El más ovacionado, y están ahí los registros visuales, fue Alan García, largamente ovacionado por los 80.000 chilenos que llenaban el Estadio Nacional. Entonces, era una figura reconocida. Ahora, su hierro o su error, la estatización, porque polarizó el país. Y dos, porque en su momento los ajustes económicos que debieron darse, el 87 se dejaron para fines del 88, ya cuando había un embalse y un descontrol en las finanzas públicas. Entonces, bien, yo no, creo que el dólar MUP, que era un dólar preferencial, no cumplió su objetivo, fue mal aprovechado, no hubo mucha corrupción, los grupos económicos se beneficiaron, los grupos económicos nacionales que habían hecho plata con 2 años de crecimiento no fueron leales con el país porque no reinvirtieron. Y el BCP hizo sus sucursales en Uchiza. Claro, así es. Cambiaban dólares ahí de los narcos. Pero por supuesto, sí. Ahora, creo que la historia del Perú sería otra si Alba Castro, que estuvo muy cerca de estar en segunda vuelta, hubiera estado en segunda vuelta, porque estoy seguro que en segunda vuelta le hubiera ganado a Vargas Llosa, que demostró además muchas carencias políticas, porque no olvidemos ese debate entre Vargas Llosa y Fujimori. O sea, Vargas Llosa debió ganarle largamente y encontró un Fujimori que, a pesar que no era un buen polemista ni un buen orador, un diestro, lo puso en apuros, ¿no? Y vimos a un Vargas Llosa nervioso, flojo, sin reflejos, sin respuestas, demostrando que una cosa es la literatura y otra cosa es la política, ¿no? Entonces, yo lamento mucho que haya Luis Alba Castro no pasará a segunda vuelta, porque otro sería... ¿Cuánto sacó en ese momento, te acuerdas? Yo recuerdo mucho las cifras, ¿no? Era Vargas Llosa sacó 29% en primera vuelta. Fue el primero. Fujimori 27 y Alba Castro 24. O sea, eran pocos puntos la diferencia. Fue ajustado. ¿No? Entonces, muy ajustada el segundo lugar. Y ya sabemos, Vargas Llosa perdió, Fujimori tomó la decisión luego de cerrar el Congreso. Creo que ha sido su gran error, porque ese es un baldón del que aún no se recupera. No cuestiono, digamos, el gobierno de Fujimori en todo sentido, pues sería ser mezquino. Hoy día se ha recordado la intervención de los
de los oficiales y suboficiales de la operación Chavín de Huántar. El Héctor lo ha comentado. Y yo he conocido de cerca al almirante Gianpietri, a que siempre lo tuve como Mi gran amigo. una persona directa. Visité su casa, conversé en largas jornadas con él. Lucho Gianpietri le he dedicado más de una columna de homenaje, ¿no? De honor. Pero creo que en los 90 el Perú, por lo menos la clase política que ya teníamos formada, al cerrarse el Congreso y al no tener Senado a partir del 93, perdimos una generación de políticos cuajados, ¿no? Y luego vino la unicameralidad, solamente un distrito electoral único, y poco a poco se ha ido deteriorando el nivel de la política nacional. Y cuando Alan García retorna al poder en el 2001, bueno, Fujimori estaba... vuelve. ¿No? Alan García regresa al gobierno, al Lima, regresa en el 2001 al Perú, encuentra un país con otro rostro, y creo que se sabe, su discurso de la Plaza San Martín, creo que marcó un hito en la historia, más allá de lo que dijo esa noche o la emoción que transmitió, porque puso, marcó distancia con sus adversarios, no mostró encono con sus enemigos y mostró un Alan García más maduro, que había aprendido de los cambios políticos, económicos que se habían dado en Europa. Claro. Y prueba de ello es que empezó a hacer docencia en el Instituto de Gobierno y luego ocupó... Él creó el Instituto de Gobierno. Creó en San Martín el Instituto de Gobierno. Claro, creó el Instituto de Gobierno. Somos exalumnos nosotros, el Héctor y yo, es. somos exalumnos de la 4ª promoción. Claro. Pero creo que hay otras vistas, ¿no? Ahí en tu presentación. ¿no? Mira, José Antonio, yo he vivido la experiencia del primer gobierno de Alan García. Belaúnde fue el primer gobierno y el segundo pésimos, los dos gobiernos. La inflación se disparó de una forma terrible. Si Belaúnde le quitó 3 ceros al Sol de Oro, tuvieron que quitar después 6 ceros. Así es. Era una locura. Ocoña era... Llegaba la avioneta del grupo Romero de la Selva y bajaba el dólar. Yo tenía un negocio ferretero, íbamos con bolsas, ya ni se contaba. Por lo que vendíamos en la mañana hasta la 1. Tenía otro precio en la tarde. En la tarde teníamos que ir a comprar dólares para poder pagar, hacer frente a esta inflación. Ahora, la toma de los bancos fue desastrosa. Ahí le creó un pánico a la ciudadanía. Ahora, lo que hay que reconocer, se produce, entra Fujimori, hace el shock, cierra el Congreso, crea la Constitución del 92. Esa es la Constitución que estamos viviendo. Abrió las puertas a la inversión extranjera y Alan García inteligentemente no se aprovecha con todos los conocimientos que venía de Europa, cómo había cambiado el mundo, y le da una vuelta enorme a ese primer gobierno que fue, para mi experiencia, desastroso para el país. Sin embargo, el segundo gobierno lo hizo magníficamente. Ahí están yo puedo equivocarme, no, Héctor, lo que pasa es que como tú estudiaste con él, bueno, estudié con él, estudié una maestría, tuve un curso con él, brillante expositor, inteligente, recontra bien preparado, pero lo hizo bien. Ahí están las cifras, cómo crecía. No lo puedes ocultar. No lo puedes ocultar. Las cifras dicen claramente. Exactamente. Pero creo que ha sido el mejor gobierno de la historia del Perú. Bueno, pero ahí está la base, la Constitución del chino. Le han quitado inclusive hasta la firma a esa Constitución. Yo me acuerdo, Electo, discúlpame, en un debate que tuve con estos congresistas de izquierda, le decía eso: el problema no es la Constitución,
El problema es quién gestiona. Exacto, el marco. El gobierno. Exactamente. Si hay gestores buenos, va a haber buenos resultados. La Constitución, ¿qué hace? Te da el marco. Marco, es el marco. Te da el marco, nada más. Por eso te digo. Te da las reglas de juego generales. Se abrió la inversión nacional y extranjera y ahí están los resultados. Ahora, ¿qué se ha hecho después con Toledo y los siguientes gobiernos? Salvo Alan García, que lo supo aprovechar y darle un giro a su y una partido. cosa importante sobre el tema de Alan García. Es que Alan García, algunos dicen, no, que el precio internacional está muy alto. No, No. Alan García pasó la crisis más grande del mundo. La crisis del 2008. Claro. Que es similar al crack del 29. Claro. Similar. Entonces, y lo pasó. Y lo pasó. Y acá nunca fue negativo el crecimiento peruano. Así Tuvimos es. 1,02 el año siguiente, pero ese año cerramos en 7,9. Y el año anterior habíamos estado en 8,9. O sea, Claro. solo China nos ganó. Solo dos precisiones, ¿no? En los años 80 la CEPAL acuñó la frase, en los años 80, la década perdida, porque hubo hiperinflación en varios países de la región y hubo recesión, ¿no? Casi América Latina no creció, incluso Chile creció muy poco en los 80, ¿no? Y en el 2008 efectivamente la crisis inmobiliaria fue devastadora. Sin embargo, Perú resistió porque había un buen manejo macroeconómico, un liderazgo político y se supo paliar el Un temporal. estadista, Alan García. Un estadista. Ahora, lo que pasa, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? Si el APRA hubiera tenido continuidad en el gobierno, en el 2011, 16... Necesitábamos 4 años más o 5 años más. Porque el Perú, a esas tasas de crecimiento de 8, 9% anual, se podrían sostener los próximos 10 años, estaríamos en una situación de liderazgo en la región. Lo hubiéramos superado a Chile. Largamente. Pero largamente. Pero entonces, bueno, eso demuestra cómo toda la economía necesita liderazgo político para digamos, dinamizar la inversión, atraer capitales, pero también se necesita reemplazo de liderazgos, porque al no haber reelección presidencial, Alan García no postuló en el 2011, cosa que se hizo Fujimori en el 95, porque la Constitución que él promulgó le permitió esa reelección. Intentó la segunda reelección. Fue incluso elegido, pero ya conocemos la crisis política que se generó. Entonces, cuando sea el balance desapasionado, creo que se va a encontrar que el liderazgo de Alan García en el primer gobierno fue, en el plano internacional, indiscutible. Y en el segundo gobierno, sus logros macroeconómicos, sociales y en el campo político son notables. Quien te diga lo contrario, está loco. Está loco así. Bueno, vamos a Onda Digital, Contraste 18.4. Como todos los lunes, analizando lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. Y como siempre, un llamado a la juventud, que sé que nos ven, sé que nos critican, y bienvenida a la crítica. Para eso estamos. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero sí, nuestro llamado es que participen, no se dejen llevar de las orejas o de la nariz. Ustedes tienen que conocer que nuestro país tiene los recursos, tiene la gente, el peruano es emprendedor, la peruana más que el peruano. Pero no se dejen llevar por estos caviares que lo único, que son los socios de los territorios, que lo único que saben crear es pobreza. Ese es el socialismo que venden del siglo XXI. Ese es comunismo, pobreza. Puebla. Vean ustedes los mejores ejemplos. Nicaragua, Venezuela, Cuba. Lo que estaban haciendo en Bolivia. Argentina. Y Argentina, ¿de qué decir? Pero bueno. Vamos a terminar con los cuadros, Sí. con la presentación. Estas fueron las obras de Víctor Raúl. De estas obras, bien sucintamente, ¿cuál de todas te impactó, doctor? Bueno, el antiimperialismo del APRA, que fue publicado en el año 35 por la editorial CIA de Chile, es la obra que creo marca tendencia en la historia del APRA, ¿no? A mí personalmente, cuando leí de manera completa, ya siendo alumno en la Universidad Católica, me generó un gran impacto racional, no digo emocional, sino racional, porque era tan bien explicado el fenómeno imperialista, la defensa
frente al imperialismo yanqui, el programa máximo del APRA, las propuestas generales sobre partido pluriclasista y no partido de una sola clase, creo que marcaron y afirmaron mi aprismo, que tenía una vertiente emocional, porque creo que en el APRA hay dos grandes vertientes, ¿no? Todo aprista tiene una gran emoción por los ideales y por la historia y la trayectoria de Aya La Torre y sus fundadores y las varias generaciones, pero hay un aspecto racional. El APRA se distingue de otros partidos porque hay un pensamiento, una filosofía y una racionalidad en la veintena de libros que publicó Aya La Torre en vida, ¿no? Perfecto. La siguiente, por favor. Y justamente lo que tú decías, ¿no? El APRA ha sido un partido perseguido, ¿no? Sobre todo sus líderes, ¿no? Porque no solamente fue Víctor Raúl que lo persiguió. Así es. A todos sus líderes, ¿no? En algún momento, entre el Panóptico, el Frontón y el Sexto, que eran cárceles en Lima, habían centenares de presos políticos, ¿no? Claro. Presos políticos durante largas carcelerías, como explicado, entre el 34 y 45, 48 y 56, sobre todo, ¿no? La siguiente, por favor. Y Víctor Raúl regresa al Perú. Lo mismo, algo similar como hizo Alan García, ¿no? Algo le ha pasado similar en su vida, ¿no? Bueno, hay ciertas coincidencias, ¿no? El año 57, Aya La Torre, luego, ya teniendo 62 años, regresa al Perú para encabezar el partido, era el gobierno de Prado. El APRA respaldó con sus votos la elección de Prado. Prado le devolvió la legalidad al APRA, le restituyó sus derechos políticos a los apristas, pero el APRA no fue parte del gobierno de Prado. No hubo ministros apristas en el gobierno de Prado. Hubo una bancada parlamentaria cercana al APRA, amiga del APRA, pero no aprista, que apoyó iniciativas de ley muy interesantes entre el 56 y 62. Y cuando todo hacía pensar que Aya La Torre sería elegido presidente del 62, surge lo que explicó antes. Las elecciones que gana Aya La Torre no son reconocidas por Fernando Belaúnde, las impugna, y los militares que querían encontrar un pretexto para impedir la llegada del APRA al gobierno, un golpe de Estado 10 días antes del cambio de gobierno. Pérez Godoy, que después y luego inglesa Nicolás Lindgren. Así es. La siguiente, por favor. ¿No? Y ahí, justo esa foto, ¿no? Con Alan García. Claro, es una foto señera, la foto con donde está Alan García al lado de Aya La Torre. Son las juntas preparatorias del año 78. ¿Y por qué se juntan ambos? Porque Aya La Torre había sido el candidato más votado con más de 1 millón de votos preferenciales y Alan García era el más joven de los constituyentes, solo 28 años, ¿no? La siguiente, por favor. Y luego Alan García como congresista, ya como congresista en el año 80. 80-85, así es. 80 al 85 y luego secretario de Ordenación del APRA, ¿no? No, secretario general del 82. Y luego candidato presidencial. No, pero antes de eso fue secretario general, secretario de organización en la campaña de la constituyente del 78. Así es. Y ahí pasa a ser secretario general. Después de la muerte de Aya La Torre, sí. ¿No? Sí. La siguiente, por favor. Y Alan García presidente, ¿no? Sus 2 primeros años fueron muy buenos. O sea, todos los empresarios ganaron plata. Todos. La caída fue cuando intentó, porque ese no se estatizó la banca. Nunca se intentó estatizar la banca. La ley nunca se ejecutó. Precios, el control también. Y el dólar moco. Errores muy importantes en ese gobierno. La siguiente, por favor. Los marxistas, leninistas, maoístas de Sendero Luminoso volaban torres. Claro. Había apagones. Nosotros ya estudiábamos en la universidad, me acuerdo, y teníamos que estudiar con vela. Vela, ¿no? Todo Lima era con motor. Y en la casa también, o sea, ya todos teníamos nuestras velas, ¿no? Y ahí se dieron también los famosos, estas máquinas para generadores de luz. Sí, generadores de luz. ¿No? Sí, todos los generadores de luz. Sendero Luminoso inicia su acción terrorista subversiva 2 días antes de las elecciones que gana Fernando Belaúnde. A Belaúnde lo enfrentan, pero no diezman a Acción Popular. En cambio, sí se propusieron diezmar las filas del APRA con asesinatos a más de 1.200 o 1.500 militantes apristas. La muerte de Orestes Rodríguez, de Rodrigo Franco. Ministro de Trabajo claro, en ese momento. Sí, así es. Entonces, hubo un propósito político, ¿no? Quebrar al APRA, y no hay que olvidar que Alan García le ganó la presidencia al líder de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, que era el candidato respaldado por todos los sectores de izquierda, ¿no? Así es. La siguiente, por favor.
y viene luego el golpe de Estado del 92, ¿no? Y la persecución al APRA. ¿Y qué hace? Se asila en la Embajada de Colombia. Claro, ese es un hecho que también hay que, sin ningún ánimo de vendetta, ni imputación, ni acusación, lo cierto que Alberto Fujimori o Vladimiro Montesinos dispusieron la detención de Alan García el 5 de abril y su casa fue asaltada por la tropa militar, la casa ubicada en Chacaría del Estanque. No fue la DIVIAC como ahora. No, y ciertamente Alan García, por el apoyo que recibe de un vecino, se dice Hurtado que fue Miller. Hurtado Miller, Hurtado ¿no? Miller. Estuvo unos días a salvo en su casa, una casa contigua, una casa colindante a la suya, y de ahí el gobierno de Colombia le otorga asilo, y no hay que olvidar que fue un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que viene al Grupo Aéreo 8 a recoger a Alan García, Sí. que sale de la Embajada de Colombia acompañado del embajador, va al Grupo Aéreo 8 y toma a bordo del avión y llega a Bogotá y es recibido por el gobierno de ese entonces, que le da protección y asilo diplomático, ¿no? Cuando fallece su padre, no le permitieron venir al El Perú. papá de Alan García muere el año 94 y siempre Fujimori dijo alguna vez que él le había dado autorización para que le den todas las facilidades. Lo cierto es que incluso habiendo recibido llamadas de presidente del exterior, Alberto Fujimori no concedió el permiso para que ingrese a territorio nacional, ¿no? Y Alan García, cuando le tocó tenerlo preso Bueno, creo que Fujimori, ahí se demuestra un poco la formación de Alan García en la misma línea moral de Aya La Torre, ¿no? Y decía... sin odios. Sin odios, sin venganza, sin vendetas, porque cuando Fujimori regresa de Japón A Chile. y aterriza en Chile, esa misma noche es detenido por la Interpol, ¿no? En 2005. Y cuando es extraditado a Perú en el 2007, ya siendo presidente Alan García, no hay una sola foto, una sola imagen de un Fujimori enmarrocado, ni con su letrero ahí detenido. con una etiqueta de detenido, ni mellado en su imagen. No hay fotos, no hay imágenes. Un respeto Porque a la imagen se ha presidencial. dicho, y eso lo ha contado Ricardo Pineo más de una vez, su secretario Sí. personal, de que Alan García fue muy celoso y que no haya ningún tipo de mella o maltrato a la dignidad del detenido Alberto Fujimori, ¿no? Eso muestra una grandeza, ¿no? Y ese tema también se trató en Consejo de Ministros, lo que me hace pensar que debe haber en las actas de las sesiones del Debería Consejo de estar una Ministros evidencia. evidencias al respecto, ¿no? La siguiente, por favor. Y Alan García vuelve, lo que tú decías, ¿no? El 2001, claro. El 2001. En la Plaza San Así Martín. se llamó, Alan García vuelve. Ujú. Alan Una campaña previa liderada por Wilber Benezú bajo el nombre de Alan Vuelve, ¿no? Y por supuesto el retorno de Alan García se aceleró cuando Alberto Fujimori Pero le generó muy buenos congresistas, ¿eh? renuncia por fax y el APRA tiene 28 congresistas Claro. en el 2001, 36 en el 2006 y algo que siempre debo recalcar, ¿no? Que los que empezaron con el APRA, su función congresal, terminaron Acabaron. con el APRA. No había ni tránsfugas, ni desleales, ni migrantes de un partido a otro. Disciplina. partido. Disciplina porque eran militantes. Así se han formado. Incluso Lucho Gianpietri, que no era aprista, aprista. independiente, invitado por el presidente García, se mantuvo leal a la célula parlamentaria aprista, ¿no? Sí. Eso demuestra mucho también su calidad moral. La ¿no? calidad moral de Así es. Luis Gianpietri. La siguiente, por favor. Y luego viene Alan García el 2002 y crea el Instituto de Gobierno. Claro, como parte Yo de la estuve Universidad presente San el Martín día Porres. que él estaba armándolo. Ah, no te creo. Sí, estuve presente. Pues somos de la cuarta promoción con Electo, ¿no? Y podemos decir que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, haber estudiado en esa maestría, Sí. ¿no? Conocer Electo, conocer muchos amigos de primer nivel, o sea, personas que lo hacían por el bien del país, o sea, no necesitaban esa maestría, ¿no? Lo que sí queríamos No, pero- era aprender y participar, ¿no? Pero, en un gobierno. Fernando, lo que creó Alan en el Instituto de Gobierno fue formar cuadros, como él lo había vivido en el APRA. Claro, claro. Nos consiguió los mejores profesores. Ministros, Los, presidente del profe- Banco Central, los profesores eran de izquierda, algunos de izquierda, sí. claro, pero ¿qué nivel? Claro, claro. ¿Qué nivel?
Y debatíamos. Y ¿sabes? debatíamos todos los días en clase. Con Silva Arrete, ¿te acuerdas? Nos quedamos hasta las 11, 12 de la noche. O sea, la clase acababa a las 10 y nos quedábamos. Nos quedamos. Y lo que conversábamos al día siguiente él lo decía en público. Sí. Lo decía en sus entrevistas, pues presidente del Banco Central. Claro. No era cualquier persona. No, hemos tenido... Presidente del Tribunal Constitucional, ¿va? Era nuestro profesor de Constitución. Creo que puso en práctica lo que es fundamental en la política moderna, ¿no? La teoría política, pero la gestión pública. Así es. Así es, así es. ¿no? Eso. Teoría eso. política y gestión pública. ¿No? Es el estadista, pues. Entonces Claro. decía, Alan García es el estadista, el último estadista del Perú. La siguiente, por favor. Y esas fueron las obras, ¿no? De Alan García. Claro. ¿No? Muchas de ellas las tengo en mi casa yo, ¿no? Él nos la entregaba personalmente. Hay una. Nunca obra- le pedí que me firme Claro, porque nunca pensé que le pase la desgracia que le ha pasado, ¿no? O sea, Claro. jamás hubiéramos pensado por nuestra cabeza, ¿no? Si hacemos un parangón, ahí a la Torre no se le permitió ser presidente de la República, ¿no? En su etapa final de la vida asume el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente. A Alan García sí se le permitió, no hubo un veto, no hubo un golpe militar que le impida asumir la presidencia, pero la judicialización de la política instrumentada por la izquierda caviar en especial lo ha llevado a ese cerco mediático fiscal que ocasionó un desenlace que todos conocemos por una decisión propia del presidente García en un acto de dignidad que no sorprendió a su entorno porque ya lo había conversado. Y más aún, la DIVIAP y los chupuñadores sabían que habían dos escenarios: o lo humillamos a Alan García, lo enmarrocamos y lo exhibimos como un trofeo político, o lo llevamos a la muerte. Como Abimael lo querían hacer. Sí, sí. Así es, enjaulado, ¿no? Pero era enmarrocado. Y esa foto hubiera hecho historia y hasta ahora sería mostrada a las futuras generaciones. Claro. No, lo he dicho corrupto. Lo he dicho el corrupto, ahí está el corrupto. Está enmarrocado. La comisión que armó mala... La mega comisión Una que no desgracia. llegó a nada porque Nada, decretó a que no nada. había desbalance Una desgracia. patrimonial. Se gastaron millones. Millones a chancarlo. Y creo que es el momento, y lo hemos conversado, lo he escrito, lo he expresado en una entrevista, de investigar y conocer los más de 1000 folios que Eso es el muy... embajador Popolicio, canciller de la República en el gobierno de Martín Vizcarra, envió por valija diplomática al gobierno de Uruguay Para que no le den para que no le den asilo bajo el supuesto que era una persona que tenía que rendir cuentas a la justicia, había cometido delitos comunes. En su primer gobierno que no habían sido investigados y en su segundo gobierno había desbalance patrimonial, cosa que era falsa porque la comisión de Humala demostró que no había desbalance No había nada. patrimonial. José Antonio, me acabo de enterar, tengo grandes amigos en Cancillería, ex embajadores y embajadores. Como te hemos contado, nosotros trabajamos con José Claro. con más de 7, 8 meses en Cancillería, en la parte administrativa. Y me acaban de llamar un embajador en actividad y me dice, electo, Popolizo perdió en primera instancia hace 6 meses. Quería anular la sentencia. Y hace 3 semanas en segunda instancia. Y la Cancillería, bien, gracias. Claro. Eso es Es importantísimo. el caso José Antonio, tú. del embajador Fortunato Quesada, tengo entendido. Claro, ¿no? claro. Hay un mandato judicial que ordena su reposición, luego un proceso largo de varios años. Más de 6 años. Y en el que Néstor Popolicio es claramente el actor político. Claro. Porque ha instrumentado un hecho que trascendió a los medios. Recuerdo que hubo un reportaje en Panorama. De un frente, domingo, de frente fue ¿no? la gana. Y hubo prácticamente una celada, evidentemente, y creo que Esa fue una grabación. el embajador Ilegal. Creo que el embajador Popolicio es un embajador opaco, ¿no? Yo también creo. Casi insignificante, pero muy peligroso. Y creo que le ha causado un enorme daño al país. Sí. Y habiendo sido incluso viceministro de Relaciones Exteriores durante el segundo Llegó a gobierno de ser Alan ministro. García. Claro, fue de José Lo. Así es. Ha sido Yo desleal. sustenté el trabajo. Porque que uno hicimos puede con- tener, simpatías o antipatías políticas, pero la verdad y la legalidad y los principios por encima de todo. Y creo que ha sido desleal con el presidente García y fue un vizcarrista a ultranza y sirvió a un gobierno. Y no me voy a olvidar nunca que cuando el féretro del presidente García ingresaba al aula magna de la Casa del Pueblo en Alfonso Ugarte, el grito multánime de los asistentes era: Vizcarra, asesino. Porque lo que cometió Vizcarra, ¿no?,
fue un asesinato político. Dirán que no disparó Vizcarra el arma letal, pero sí instrumentó este todo. proceso. Maquiavélicamente. Bueno, ahora, La siguiente. perdón, Fernando, Sí. la Cancillería va a casación de los embajadores Fortunato, o sea, una leguleyada. Bueno, yo creo que el canciller debería expresar una opinión al respecto, porque este caso podría resolverse ya, y ir a casación significa alargar el proceso. Nada más porque se ha ganado en años. primera y segunda instancia, no cabe Yo creo casación, que debería- es leguleyada. Debería aceptarlo, pero bueno. Bueno, La siguiente, por favor, allá. ya estamos con el tiempo. Y Alan, el año 2006, presidente, ¿no? Alan García le ganó, ¿no?, a Humala y le ganó a todos los izquierdistas, ¿no?, que estaban apoyando a Humala era el candidato pues del Castrochavismo, ¿no? El Castro De- Chávez, financiado, porque ahí viene la primera de financiamiento. Hugo Chávez, Ahí viene Hugo financiamiento Chávez. ilegal Así es. a Y Nadine, eso todavía no Ollanta. se ha visto, ¿eh? Lo que se ha visto es de Odebrecht, del 2011. Pero este de 2006 no se ha visto. La siguiente, por favor. Luego la muerte de Alan García, ¿no? Pero puedes regresar al anterior, si fueras tan amable, para ver un poco de sus obras, ¿no? Redujo la pobreza. Eso es importantísimo. Vean la estadística del INEI. Los cuadros, los gráficos te dicen que el mejor gobierno de reducción de la pobreza, el de Alan García, 2006-2011. Claro, la pobreza se reduce en 20 puntos Producto- y luego de ese proceso Pero producto no político- de bonos, ¿ah? Claro. Porque tú puedes No. reducirlo por bonos. No. Producto de Así es, crecimiento. crecimiento económico sostenido, ¿no? Así Y es. con inversión social que tiene un impacto multiplicador Mientras para que bajar la pobreza. con Humala, la reducción pequeña que hubo fue por bonos. Ahí creó los bonos, pues. Claro. Pensión 65 y, todo lo demás, ¿no? Y solo 3 puntos, ¿no? Sí. Y ya con PPK se mantuvo la pobreza en alza y se ha ido agravando. Se La ha ido pobreza agravando. está ahora sobre Con los Castillo, 30 puntos, ¿no? Estamos encima de los 33 puntos. La siguiente, por favor. 33 puntos. ¿No? Ahí vienen las obras innumerables, el tren eléctrico, el Estadio Nacional, el Teatro Nacional, colegios emblemáticos. O sea, vayan a los colegios, visiten el Colegio José Ugarte, el Colegio Melitón Carvajal, cómo era antes y cómo era ahora. O sea, aquellos que hemos Se estudiado el habla de colegio más de estatal, 150.000 o 152.000 obras en todo el país. Lo que pasó con el presidente García creo que fue una mala decisión no haber publicitado, anunciado y explicado al país todos los logros de su gobierno. Casi no se gastó en publicidad estatal. No, la publicidad estatal fue cero en su gobierno, o casi cero. De tal modo que el país piensa que este crecimiento era fruto de la fortuna, de la suerte, del azar, ¿no? O por circunstancias ajenas al gobierno. por tema de tiempo, doctor, el agradecimiento realmente. de No, estar acá en el gracias, programa. gracias a ustedes. Y Muchas hay una gracias. actividad que se va a hacer el 5 de mayo. Cuéntanos algo. Sí, brevemente, el APRA celebra sus 100 años del APRA Continental como Alianza Popular Revolucionaria Americana y está invitando a toda la ciudadanía, a los apristas, a los amigos del APRA, a los simpatizantes del APRA, a los independientes de buena voluntad para que concurran a la Plaza de Hacho el próximo domingo 5 de mayo en un acto que, siendo político, va a ser un acto familiar, de fraternidad, musical, artístico, folclórico, con la presencia de jóvenes de las nuevas generaciones del APRA y seguramente con un mensaje político alentador para hacer del APRA un gran partido aprista peruano que compita, como he dicho hace unos días en un coloquio que di en Alfonso Ugarte por invitación de la Comisión del Centenario, el APRA compita por el título nacional. Y competir por el título nacional en términos futbolísticos significa que el APRA vaya a la segunda vuelta y pueda ser nuevamente gobierno en el país en los próximos lustros, ¿no? Entonces mi llamado ¿Por qué al la pueblo... Plaza de Hacho? ¿Por qué la Plaza de Hacho? ¿Por qué la Plaza de Hacho? Alguien pensará que no es un escenario adecuado, pero es un escenario lleno de historia para el APRA, porque Águila La Torre en agosto del año 31, 23 de agosto, dio su gran mensaje, discurso, programa, donde desarrolló el plan mínimo del Partido Aprista con miras a las elecciones del 31, y estuvo llena la Plaza de Hacho. Hubo más de 20.000 personas en ese entonces, con una ciudad relativamente pequeña todavía, y el discurso de Águila La Torre es memorable. Cuando uno lo vuelve a leer, está en las obras completas editadas por Mejía Vaca, es un discurso de un estadista con una gran visión de futuro. Habló del voto femenino, de la ciudadanía a los 18 años, de la descentralización,
de la planificación económica en función de la realidad social, no de digamos, consignas políticas, ¿no? Hizo un gran llamado que el APRA era un partido que defendía la libertad, que iba a imponer la democracia social y que no iba a transar con ninguna tiranía militar o civil, ¿no? Sin el APRA no se salva el país y no tenemos una democracia. Creo Eso que es el lo APRA ha pagado caro su ideal por la libertad, y cuando alguien dice, ayer la Torre habló siempre del pan con libertad, creo que el APRA a veces sacrificó su libertad por defender los derechos de todos los peruanos, ¿no? Y a veces los peruanos no han entendido por qué el APRA fue tan perseguida, tan clandestina, tan odiada, tan vilipendiada, y por qué ahora incluso en estos tiempos, post muerte del presidente García, hay un sector del país que levanta la idea de que Alan García no ha muerto, que Alan García vive en algún lugar del mundo gozando del dinero mal habido. Ya están hecho una película, dicen de ficción, pero en el fondo un mensaje político subliminal o abierto, dando a entender que el señor García, el presidente Alan García, 2 veces presidente, ha engañado a todos y que no ha muerto, y en algún lugar debe estar disfrutando del dinero mal habido, ¿no? Entonces yo creo que Alan García tiene un lugar en la historia, y Ayer La Torre como el fundador, el gran gestor, el jefe y fundador del APRA, es el líder al que todos le debemos lealtad, a sus principios, a sus ideales, y creo, cuando uno visitaba siendo joven Villa Mercedes y vivía Ayer La Torre con tanta austeridad, con tantas limitaciones económicas, uno comprobaba que su gran patrimonio era su biblioteca y su gran activo eran sus obras, ¿no? Y sus discursos y sus columnas de opinión publicadas en los diarios y revistas más importantes, no solo de América Latina, incluso del mundo. Muchas gracias.